Dios te bendiga en esta mañana. Nuevamente le damos gracias al Dios Todopoderoso y Majestuoso por regalarnos un día más de vida sobre la tierra. Su amor y su misericordia son eternas y son para siempre. Por eso debemos ser agradecidos de Dios cuando podemos levantarnos de nuestras camas y podemos ver las cosas hermosas que Dios ha creado. Porque mucha gente quisieron hacerlo en este día, pero a Dios no le plació. Por eso tú y yo siempre debemos darle gracias a Dios y ser agradecidos por el nuevo día que Él nos regala. En esta mañana te hablaré del libro de los Proverbios en el capítulo 2. Y estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata le buscare y la escudriñare como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El libro de los Proverbios es un libro que todos debemos escudriñar porque tiene mucha enseñanza. Tiene enseñanzas en las cuales el hombre, si como dice el primer versículo, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El libro de los Proverbios tiene mucha enseñanza para nosotros. Este libro lo escribió Salomón y dice que fue escrito para entender sabiduría y doctrina, para conocer los razonamientos y la prudencia, para recibir consejos y para recibir justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes integridad, inteligencia y cordura. Este libro lo escribió el sabio Salomón, porque así se le llamó o le llama la Biblia, sabio Salomón. Este joven fue el sucesor de su padre para ser rey. Él era hijo de David. Y dice que cuando Salomón tuvo que tomar el reino en sus manos, era joven. Pero Salomón hizo algo muy especial para buscar la sabiduría. Él entendió que con su propia fuerza él no podía dirigir el reino que le había dejado su padre, porque él entendió que era joven. Y él fue un día delante de Dios
del Dios Todopoderoso y se humilló delante de él. Y le dijo: Señor, dime cómo yo voy a dirigir este pueblo tan grande que tú me has dejado, que tengo que hacerlo ahora. Y dice que Dios, Salomón fue y le pidió a Dios que le diera sabiduría para dirigir aquel pueblo. Y dice que vino palabra de Jehová a Salomón. Y dice que le dio sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque Jehová le dijo: por cuanto tú no has pedido que me entregue a tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para dirigir al pueblo, Dios le otorgó sabiduría de una manera tal que dice que no hubo otro ni hay otro que fuera más sabio que Salomón. Pero además Dios le añadió también riquezas, porque no hubo otro rey que se vistiera como Salomón y las riquezas que tuvo. Y a este Salomón, esta sabiduría que Dios le otorgó, Salomón escribió el libro de los Proverbios. También nos habla y aquí en el libro de los Proverbios hay muchos consejos que nos sirven a nosotros en este diario vivir. Y vemos que él dice: si guardares mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Amado y amada que escucha, la verdadera sabiduría está en temer a Dios. La sabiduría del hombre está cuando teme a Dios. Dice Salomón que si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu oído, si como a plata la buscares, ¿sabe? Porque el buscar, el andar en el temor de Dios es mejor que el oro y la plata. Dice que porque Jehová da la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría. De Dios es que viene la sabiduría. Hay tanta gente que se hacen sabio en su propia opinión, pero dice la palabra que Dios es el que da la sabiduría. Porque si Salomón no hubiera buscado la dirección de Dios, cuando le fue entregado el reino, cuando heredó el reino que su padre David murió, él no hubiera tenido éxito. Porque Dios es el que da la sabiduría. Dice que Dios es el que provee de sana sabiduría a los rectos. Dice que Dios es el escudo a los que caminan rectamente. El que camina rectamente, Dios es nuestro escudo. Por eso que hay personas que tienen guardaespaldas y tienen que tener una pistola y todas esas cosas, pero cuando tú caminas rectamente, Dios es tu escudo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones que puedan aparecer en nuestras vidas. Dice que Él preserva el camino de los santos. Dios es el que preserva el camino de aquel que buscó la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La verdadera sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Dios. La sabiduría del hombre es temer a Dios, porque sin el hombre no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Porque esa sabiduría que pueda tener el hombre sin temor de Dios es animal y diabólica, dice la palabra. Entonces dice que entonces entenderás el juicio y la justicia y la equidad y todo buen camino. Cuando nosotros andamos en temor de Dios, vamos a entender el juicio de Dios y la justicia y vamos a caminar rectamente, pero solamente cuando andamos en el temor de Dios, solamente cuando nos dejamos guiar de Dios, porque cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a la prudencia,
vamos a actuar y andar prudentemente. Ya no vamos a estar caminando ni actuando como queremos, sino que vamos a ser hombres y mujeres sabios en el temor de Jehová. Dice que cuando nosotros buscamos la excelencia de la sabiduría que es Dios, la discreción nos va a guardar. Vamos a ser hombres y mujeres discretos. Dice que también nos va a preservar la integridad. Vamos a ser hombres y mujeres íntegros. Vamos a ser hombres y mujeres en el temor de Dios. Que si decimos sí, es sí. Y si decimos no, es no. Porque la palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque lo que es más de ahí, de mal procede. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, vamos a ser personas que Dios nos va a dar discernimiento entre el bien y el mal. Dice, para librarte del mal camino. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, Dios nos libra del mal camino. Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí para guiarnos, para conducirnos por el buen camino y librarnos de los malos pensamientos, de los malos caminos. Dice que cuando andamos en el temor de Dios, Él nos guía por caminos derechos. Nos hace caminar por camino de senda de justicia, por amor de su nombre. Y nos libra de aquellas personas que solamente sus pensamientos son de hacer el mal, que se alegran haciendo el mal, que se hurgan en las perversidades del vicio. Cuando tú y yo andamos en el temor de Dios, que es la verdadera sabiduría, nos vamos a apartar de todo vicio, nos vamos a apartar de todo pecado, nos vamos a apartar de aquellas cosas que sabemos que están mal delante de Dios y que nos impiden entrar al reino de los cielos. Nos aparta de aquellos caminos que son torcidos, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Pero como dijo Salomón, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si nosotros recibimos la palabra que se nos es implantada cada día y guardamos los mandamientos de Dios, entonces vendrá la inteligencia a nuestras vidas. Entonces Dios nos guiará por el camino que debemos caminar, que son caminos rectos, que son caminos de vida. Ya no caminaremos por esos caminos torcidos, caminos de vicio, que solamente llevan a la perdición. Él nos guiará por senda de justicia, porque dice que Él dirige el camino de sus santos. Él proveerá de sana sabiduría, porque Dios es el que da la sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio y quedó escrito aquí en la Biblia. Pero Salomón, cuando le dieron el reino, él no fue inmediatamente a hacer lo que él quiso. Él no empezó a actuar por su propio pensamiento, por la sabiduría que tenía o por el intelecto que él tenía. Él se humilló delante de Dios y le dijo, ahora pues, Jehová, ¿qué puedo yo hacer con este pueblo tan grande que tú has entregado en mis manos? Necesito tu ayuda. No lo dice así, pero te estoy diciendo de una manera, necesito tu ayuda. Y Salomón no fue a pedirle a Dios, mira, ahora yo te pido que acabe con mis enemigos y que me dé riqueza y que me dé todo el poder para yo gobernar todos los reinos que pueda. No, él fue y se humilló y dijo, Señor, soy joven y tengo un pueblo grande en mis manos. Dime, dirígeme en cómo lo hago. Y sabe que Dios le contestó, por cuanto no has pedido la cabeza de tus enemigos, ni me has pedido riqueza, te voy a dar la sabiduría, te voy a dar sabiduría y te voy a añadir riquezas. Y dice que no hubo otro rey
que se vistiera como Salomón. En lo único que Dios comparó la vestimenta de Salomón fue con las aves del cielo. Que Jesús dijo que aún Salomón con toda su vestidura no pudo vestirse como una de las aves del cielo. Pero no hubo un rey que tuviera más riqueza que el rey Salomón y más vestiduras que el rey Salomón. Pero porque Salomón primeramente buscó a Dios. Salomón buscó la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría humana es animal y diabólica. Salomón pudo reinar porque buscó la sabiduría que viene de Dios, porque la verdadera sabiduría está en temer a Dios. Todo hombre y toda mujer que ande sin el temor de Dios, por más estudiado que sea, por más preparado que esté, no tiene sabiduría, porque la palabra lo dice. Él es el que da la sabiduría. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Así que no piense nadie que si no está caminando rectamente, Dios es su escudo, porque la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es perfecta. Dice que cambia y transforma al hombre. Él es escudo para todos aquellos que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La palabra de Dios es clara. Por eso nosotros debemos vivirla tal y como están escritas. Y en esta mañana el Señor te dice, hijo mío, si recibiere mis palabras. El Señor lleva tiempo hablándote de la palabra. La pregunta es, ¿la estás recibiendo? ¿Estás recibiendo la palabra que te está siendo implantada, que el Señor te habla cada mañana? Y si mis mandamientos, dice el Señor, guardares dentro de ti, ¿estás guardando estos mandamientos dentro de ti? Pues es un momento para que medites y para que reflexiones y entiendas que la verdadera sabiduría no está en el estudiar mucho. Sí es bueno estudiar. No está en tal vez tener muchos diplomas. No está en que tú tengas muchas propiedades. No está en eso. La verdadera sabiduría está en temer a Dios. Dice la palabra que calle delante de Dios toda la tierra. Delante de Dios tiene que callar toda la tierra. Y cuando te digo que calla toda la tierra, delante de Dios callan hasta los árboles, porque hasta ellos reconocen el poderío de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, que pase feliz resto del día y recuerda sacar un momento para hablar con nuestro Papito Dios. Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te bendiga más. Y recuerda que Cristo te ama de una manera especial. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo
busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Esto fue lo que hizo Salomón, el rey Salomón, cuando heredó el reino de su padre. No quiso hacerlo por su propia fuerza, sino que buscó la dirección de Dios para poder dirigir a aquel pueblo. Y Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, de una manera tal que hoy se dice que no hubo otro rey como él. Con sus defectos, claro, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero todo quedó escrito ahí en su palabra. Dios te bendiga en esta mañana y recuerda que el Señor te dice en este día: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, entonces Él guiará tus veredas. Dios te bendiga.